Le transfert, c'est l'amour. Purement et simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime un être pareil? Je laisse pour l'instant la question en suspens. J'en ai donné une formule, et c'est à propos du transfert que j'ai parlé dans des termes qui sont plein de pièges. Comme d'habitude. Comme dans tout ce que je dis, bien sûr. Pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit, justement, dans ce qu'il en est de l'inconscient? À savoir que le langage, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir. Es interesante ver cómo Lacan tuvo mucho éxito en los departamentos literarios o cinematográficos de las universidades, debido a su amor por la teoría, mientras estuvo marginado clínicamente en el mundo anglosajón en general. Hay razones bastante complejas para esa marginación clínica de Lacan. Por el lado positivo, su teoría ejerció una enorme influencia en el mundo universitario. Sin embargo, por el lado negativo, fue realmente denigrado por su trabajo clínico. Seguramente era un clínico difícil, y durante el desarrollo de su práctica sucedieron algunas cosas que le valieron una mala reputación. En Inglaterra corrían muchos rumores sobre el número de suicidios. La sola idea de que Lacan trabajara coqueteando con la psicosis asustaba a la gente. Y lo cierto es que lo hacía. Su práctica clínica, a imagen de su concepción teórica, estimulaba en cierto modo el lado psicótico. Aquello se consideraba muy peligroso. Y seguramente lo era. Contrariamente a otros clínicos, Lacan siempre había aceptado analizar a pacientes psicóticos o suicidas. Y a veces no conseguía evitar el paso a los hechos. Al final de su vida, fascinado por las matemáticas, Lacan dibuja nudos y trenzas, tratando de formalizar a través de figuras topológicas los tres elementos fundamentales de su doctrina. Víctima de problemas cerebrales, Lacan va perdiendo progresivamente la palabra delante de los oyentes de su seminario. Todos miran al viejo silencioso, privado de aquella voz fulgurante y trágica que había mantenido en vilo a generaciones de intelectuales y facultativos. ¿Qué pretendió hacer en aquella última etapa? ¿Qué pretendía? Según parece, hablaba cada vez menos. Por medio de ese silencio, y usando cifras y números en una especie de extraño pitagorismo, al parecer quiso poner de manifiesto no solo el rigor de las estructuras del inconsciente, sino lo real en sí mismo. El nudo le servía para intentar transmitir no solo lo real como verdad, o lo real como inexpresable, sino lo real como lo que está ahí, en su mayor desnudez y en su mayor insignificancia. La caída de una cuerda y al mismo tiempo su enrollamiento. ¿Qué queda cuando eso se deshace? Una nada.
Una nada, no la nada, una nada, y al mismo tiempo esa nada forma la cosa más compleja, es decir, todos esos nudos del lenguaje a los que estamos atados y que tejen nuestra vida. No puedo concebir que nadie que estuviera tan comprometido con él, con tanta pasión, no solo por el significante, sino por la verdad, tal como él la concebía, esa palabra, con tanta pasión por la verdad, siendo tan difícil hacer entender el propio sentido de la palabra verdad, no puedo concebir que una persona así pudiera vivir de otra forma que no fuera trágicamente. Y justamente eso me ayudó a evitar cualquier respuesta agresiva hacia Lacan. No me atrevería a decir que igual que yo, pero yo pensaba que aquel hombre tenía que asumir una responsabilidad trágica. La responsabilidad de asumir una tragedia. Y que a pesar de sus exhibiciones, su apariencia, su pompa y las escenas que hacía, debía sufrir secretamente esa herida. Y yo lo sentí, o al menos lo presentí y lo respeté. Seguramente fue el que mejor y de la forma más moderna supo plantear los lazos del hombre con la verdad de su deseo desnudo. La cuestión de lo real. La cuestión de la violencia en la historia, el hombre en Auschwitz. Como los teóricos de la Escuela de Frankfurt, Lacan evocó sin cesar la capacidad del hombre para ir muy lejos en la destrucción de sí mismo. O sea, que vivió lo que Freud había presentido. Lacan es también la pérdida de las ilusiones en la revolución. Era algo muy importante. ¿Qué quedará cuando hayamos perdido todas las ilusiones del compromiso revolucionario? Lacan es un pensador escéptico, es verdad, pero al mismo tiempo apasionado. El compromiso, la posibilidad de creer en algo, es decir, en el deseo, aún existe, y por eso no hay por qué desesperar al sujeto. Pero lo único que puede contar es la ética del deseo, pues es lo único que nos queda. No luchar contra nuestro deseo, ese es el heroísmo moderno. La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Jacques Lacan muere el 9 de septiembre de 1981. Soy obstinado. Desaparezco. Repartidos en numerosos países, sobre todo en Europa y en América Latina, los freudianos de obediencia lacaniana se han reagrupado en un sinfín de asociaciones. La mayoría se han despedido de la figura del maestro y han abandonado su práctica transgresiva, pero en todas partes del mundo han contribuido a un nuevo empuje del psicoanálisis. En cuanto a la obra de Lacan, sigue inacabada y llena de futuro.